La invitación, y la agradezco especialmente, era poder compartir un poco sobre lo que ha sido y es y será, esperamos, la transición de Chile en energía. Y me gusta mucho, hemos estado conversando con Marcelo, el concepto de que ustedes hablan de esto, renovables 2.0. Porque efectivamente voy a compartir, llamémoslo, de esta primera transición que hemos vivido, y voy a hablar de la segunda, y que tiene que ver con algo que hablábamos en el bloque anterior de recién, que tiene que ver también con la matriz primaria. Entonces, quisiera partir provocándolos un poco a propósito de algunas cosas que hemos experimentado como país. Nosotros, hace casi 4 años, vivimos una crisis social muy relevante, un estallido social que ustedes probablemente siguieron con mucha atención, lo hemos conversado, me lo han preguntado, donde en el corazón de aquellos hubo una explosión que está muy vinculada con una de las grandes brechas que tenemos todavía como región, que tiene que ver con la equidad. Chile es un país que ha tenido una historia de desarrollo económico muy significativa, pero donde todavía persisten brechas de equidad como muchas en la región. Y ese estallido, de alguna manera, ha sido reconducido institucionalmente a través de un proceso constitucional y que a su vez ha tenido también sus altos y bajos, y estamos ahora esperando que tengamos una nueva oportunidad de reconducir este proceso. En segundo lugar, venimos saliendo de la pandemia. No nos reencontramos en muchas oportunidades físicamente. Yo todavía me pasa que a veces salgo de la casa y a veces me pregunto si todavía tengo la mascarilla, o me da alegría ver que los niños están sin mascarilla, aunque este invierno se reimpuso la mascarilla en Chile, y voy a hablar algo de por qué más adelante. Y finalmente, aquello que realmente nos provoca probablemente a muchos, sobre todo yo tengo 5 hijos, es qué futuro les depara en términos del clima. Y ese es un poco el contexto en el cual está mi presentación de hoy día. Ya lo habían dicho ayer. Yo creo que tú, Alejandro, lo usabas citando al Economist. Hace 20 años atrás el Economist decía "The end of the oil age". Y acabamos de ver un panel donde parecemos que estamos muy lejos de eso todavía. El año 2019, cuando el secretario general de Naciones Unidas convocó a la Cumbre del Clima, el propio Economist titulaba "Un crudo despertar". Porque la verdad sea dicha, que al menos para el caso de Chile, eso es así. Tendemos a olvidarlo, y por eso me hacía la pregunta: ¿por qué en un seminario de renovables acabamos de tener un panel sobre oil and gas? Eso en Chile, esa conversación no se ha dado, y la encuentro muy valiosa que la estén dando acá. Es porque en realidad el elefante en la sala es este 43% en el caso de Chile, de la matriz primaria, que es petróleo. Y nosotros nos damos vueltas entre las renovables y electricidad, pero nos damos vueltas en un mundo que no es ese mundo. ¿Por qué? Porque el consumo energético de Chile, su principal, es el transporte. Y el transporte, con escasas excepciones que vamos a hablar después, es basado en derivados del petróleo. Y el mundo de las renovables nos movemos en esta pequeña fracción que está acá. Tú me decías 4%. Bueno, ese es el orden de magnitud. Acá la hidro, lamentablemente la imagen acá no sé, pero en el streaming me parece que se ve un poco mejor. 5% hidro, que es igual que acá. Y el solar se mueve en el 2-3%, 2% de la matriz primaria. La biomasa en Chile se mueve en el 20%. Y algo que aquí no se habla, pero en Chile todavía tenemos una presencia importante del carbón, ya mucho menos. Entonces, esto es renovables 2.0, si uno se lo pregunta, es cómo cambiamos esta imagen, y es un poco lo primero que quiero hablar, desde los impactos que tiene esta imagen, donde en el caso de Chile el 75% de la matriz primaria son combustibles fósiles, y Chile no produce fósiles virtualmente, o sea, todo importado. Entonces, he ahí la pregunta, que si es que sostenemos el ritmo de lo que estamos haciendo en los últimos 200 años, que es quemar esos fósiles. Este dato nunca lo he podido verificar, pero me dicen que la tasa de quema de fósiles al año de la humanidad equivale a 1 millón de años de fosilización de los procesos biológicos. 1 millón a 1.
y que la trayectoria nuestra de hoy nos proyecta más a 4 grados a final del siglo. Ya vamos en 1,15, 1,2. Difícilmente, ya es cada día más difícil la ventana de oportunidad de cumplir el Acuerdo de París. Y lo estamos viviendo. Ustedes estaban viviendo la sequía. Nosotros también llevamos, esto es las modelaciones climáticas para Chile para las próximas décadas, 2 grandes impactos para el país: aumento de temperaturas significativas y disminución de las precipitaciones, sobre todo en el sur y en la Patagonia. Y eso ha tenido impacto en nuestro sector energético y va a tener múltiples impactos, aparte de los eventos extremos. Y como aluviones, tuvimos hace un mes atrás una lluvia donde los embalses que nosotros lograron contener algo de estas inundaciones, pero pasábamos ríos que tienen caudales de 30, 50 metros cúbicos por segundo, a que tuvieron 6.000. Y los embalses lograron contener a 2.500, pero estamos hablando órdenes de magnitud. Inundaron pueblos y ciudades. En el desierto, flash floods, esas corrientes rápidas. Problemas en el suministro eléctrico. Hace unos años atrás nevó en Santiago mucho, cayeron ramas sobre las líneas, y en los sectores más acomodados, donde hay más árboles, se cortó más la luz que en otras partes. Entonces la calidad del suministro energético también va a sufrir. Y bueno, y si esto fuera poco, tuvimos la invasión rusa a Ucrania, que nos cambió además todavía el paradigma y nos ha hecho preguntarnos si es que vamos a tener que elegir entre seguridad energética, mayor ambición climática. Ese es el escenario global. Pero quisiera llevarlos a un escenario también más local, que tiene que ver con lo que tiene con la humanización de la propia experiencia energética de las personas en sus casas y en sus ciudades. Me he agradado de que muchos de ustedes que he podido conversar han estado en Chile. Y no sé si han estado en invierno, pero en invierno en Chile el aire es malo. Y el aire es malo porque vivimos en un país, sobre todo el 90% de la población, rodeado de montañas, donde todavía la principal fuente de calor es la leña. Y más de la mitad de la población en Chile está expuesta a mala calidad del aire durante un largo periodo del invierno. Esta calidad del aire produce al año, estadísticamente, entre 4.000 y 8.000 muertes prematuras al año. Eso es el doble, el triple o el cuádruple que los accidentes de tránsito de Chile. Pero realmente no es un tema. ¿Y por qué? Porque ya lo decía al comienzo, 20% de nuestro suministro de energía sigue siendo leña biomasa. La gente tiene el imaginario como van a Santiago, nadie está quemando leña, pero hacia el sur del país. Esa es la fuente de calor y cocción y calefacción. El 85% de estas emisiones de combustible contaminante como la leña, que parece ser un recurso renovable, en realidad es porque es una leña húmeda y que tiene que ver finalmente con una expresión de la vulnerabilidad energética. De las personas consumen un energético asequible, barato, húmedo, típica leña verde, que va directo a la estufa, a la chimenea, y por lo tanto, según el Observatorio de la Red de Pobreza Energética que tenemos en Chile, 1/3 de los hogares de Chile no tiene acceso a servicios energéticos de calidad en Chile. Y al final del día, esto es un problema de input y también de output. Las familias más vulnerables en Chile tienen viviendas que térmicamente no están bien aisladas. Entonces, es una doble inequidad. Consumen energéticos de mala calidad, pero además pierden más energía que una familia más acomodada. La vivienda media tiene 40 años de edad. Hace 40 años las tecnologías de construcción eran muy distintas a las actuales. Hoy día, crecientemente, se están incorporando termopaneles, aislaciones térmicas, pero en realidad la vivienda nos habla de mucho del pasado. Y ese stock de viviendas son millones de viviendas. Es una transformación que viven las familias en su vida cotidiana. ¿Y cuál es el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de las personas? Es que en invierno, julio en particular, ahora en julio, las familias más vulnerables de Chile viven en su casa, y sobre todo los que están más tiempo en la casa, adultos mayores, niños pequeños, mucho impacta más a las mujeres que a los hombres. El hombre sale a trabajo, en muchos casos en roles más tradicionales. 6,5 grados bajo la temperatura de confort. O sea, viven como a 14 grados dentro de la casa. Frío o calor. ¿Qué me decía ayer? Me decía la broma sobre los británicos. ¿Tú me lo decías? Esto, lo conté genial. Me decía, voy a tomarle a Alejandro Perroni, me decía, la diferencia entre Gran Bretaña y
Uruguay, pero tomo el caso de Chile, en los años 40, que en Chile no ha cambiado, es que la temperatura en invierno podrán ser 12 grados y en Gran Bretaña dentro de la casa pueden ser 20 grados, pero en nuestros países muchas veces la temperatura dentro y afuera es la misma, o peor. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos. Bueno, eso es la concreta vida energética de una familia y una persona. Bueno, ¿qué podemos hacer? Miremos primero el lado de la oportunidad. Tomemos el momento. Y miremos, obviamente yo hablo acá desde una perspectiva de WEC, con la mirada más del trilema energético, pero desde mi rol de presidente del gremio de las empresas de generación en Chile. Voy a hablar un poco más desde donde hablo. Hablemos de la generación. Lo que acabo de explicar, y si uno lo toma como objetivo de desarrollo sostenible, es que tenemos en realidad, al igual que el trilema, 3 dimensiones. Una dimensión climática, global, una dimensión local de contaminación y una dimensión personal de vulnerabilidad. 3 dimensiones en escala. Y esas dimensiones, al final, tienen, partiendo por lo climático, que ver con qué vamos a hacer con el clima. Y en ese sentido, Chile tiene un amplio consenso político en materia de acción climática. De hecho, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, un gobierno de centro-derecha, se inició la tramitación de una ley marco de cambio climático. Chile fue país anfitrión de la COP25, y en la cual nos pusimos de acuerdo que queremos ser un país carbono neutral, cumpliendo el Acuerdo de París, resiliente al clima, donde la asesora científica jefe del gobierno anterior era la científica Maisa Rojas, y que luego, cuando asumió el presidente Gabriel Boric, ella fue nombrada ministra de Medio Ambiente. Habla un poco del nivel de consenso político, científico que tenemos en Chile en materia climática, y la ley fue promulgada finalmente por el presidente Gabriel Boric. Hoy día Chile tiene un compromiso, hasta donde entendemos, es el primer país emergente que ha comprometido por ley metas de carbono neutralidad y presupuestos de carbono que van a incidir en el actuar y la trayectoria, como decía, ojalá ordenada, aunque es una expectativa que todos tenemos, de cómo vamos a tener una nueva matriz energética. Una nueva matriz energética que hay que repensarla completamente. Resiliencia, pero a su vez seguridad. Baja en emisiones, pero también sustentable en un amplio sentido de sostenibilidad. No en la sostenibilidad solamente ambiental, una sostenibilidad social, una sostenibilidad de la asequibilidad. Y ese es el gran desafío que nos convoca. ¿Cómo vamos a hacer este camino en esta trayectoria? Y nosotros hemos mirado muchas veces la trayectoria de carbono neutralidad. Este gráfico lleva mucha de nuestra invitación a tener una transición ordenada en Chile. Nuestras emisiones actuales, 110 millones de toneladas anuales de CO2. La línea base, ¿qué pasa si Chile no hace nada y no nos comprometemos a acciones de carbono neutralidad? ¿O qué pasa si sí las hacemos? La primera gran acción, que en Uruguay debe ser muy parecida, es conservemos nuestros bosques. Esto es un patrimonio natural del cual, de un sector que yo no estoy, pero esto también está desafiado con el cambio climático. Nosotros hemos vivido incendios que han afectado la capacidad de captura de nuestros bosques enorme. Pero supongamos, como dice el economista Ceteris Paribus, de que los bosques permanecen constantes en su capacidad de captura, tenemos que reducir las emisiones de la energía. El primero que está reduciendo emisiones en celeste es la generación, y voy a hablar de eso más en detalle, pero luego viene el elefante en la sala de transporte, y la edificación y la industria. Esta es la trayectoria que tenemos que hacer si uno quiere pensar en una trayectoria ordenada. Y ahí, como industria de generación, y aquí hablo un poco directamente de lo que me dedico en el día a día principalmente, ¿no es cierto?, como presidente del gremio de las empresas de generación. Estas son 16 empresas que agrupan a nuestro gremio, que son empresas operadoras del mercado, de una diversidad de orígenes, diversidad de fuentes, diversidad de tamaños, pero que hoy día están impulsando una agenda de inversión muy relevante. La cartera de inversión de la industria supera los 20.000 millones de dólares en el hoy. Y voy a hablar de qué tipo de energía y dónde, y muchos de ustedes probablemente reconocen algunos de estos nombres, pero de los orígenes de empresas europeas, norteamericanas, algunas chilenas. Pero uno de los grandes avances y pasos, aparte del acuerdo climático, es que en Chile, y aquí no se ha hablado porque no está en la matriz,
es que nosotros todavía dependíamos fuertemente del carbón. Chile, en su matriz, hasta hace 5 años atrás, tenía casi un 40% de la generación eléctrica en base a carbón. Y en el 2018 hicimos un acuerdo que vamos a retirarnos del carbón. Al mismo y a la par que lo hizo Alemania, que lo ha hecho el Reino Unido, porque la posibilidad se estaba dando en materia de que era posible, viendo todo el impulso renovable de esta primera ola, retirar el carbón de la matriz. Y ya en los 5 años que van desde ese acuerdo vamos a haber logrado cerrar el 25% de la capacidad de generación de Chile. Esto fue un acuerdo político, fue un público-privado, está el presidente Sebastián Piñera, y ahora, de hecho, el próximo martes vamos a tener un nuevo impulso, un nuevo avance. Esto es un acuerdo bien inédito, porque a diferencia del acuerdo que, por ejemplo, hizo Alemania, el gobierno alemán puso 40.000 millones de euros arriba de la mesa. En Chile el acuerdo tuvo exactamente 0 pesos arriba de la mesa. Pero la industria ve de que lo renovable es hoy lo que va a reemplazar el carbón. Entonces, año a año, en los últimos años, las tecnologías de generación renovable, que son las más competitivas y son las que han ganado todas las licitaciones de suministro, están superando su capacidad de generación. Solo en eólico y solar, ya vamos, y si ustedes ven, estos son los años, los colores están ahí, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, y ya vamos al 2023. Cada año más y más y más generación solar es posible. Y si le sumamos la hidro, estamos llegando a un 56% renovable, menos que ustedes. Pero claramente desplazando y retirando, por ejemplo, el carbón, lo cual hace que hoy día Chile tenga una matriz, a propósito del trilema, multicolor, lo que le da resiliencia y le da seguridad. Tenemos una matriz que tiene gas, tiene todavía carbón, tiene diésel que no opera, pero que puede respaldar, y tiene hidro, tiene embalses, tiene pasadas, tiene solares, tiene eólicas. Y tiene este país curioso, largo y flaco, con miles de kilómetros de línea, con mucho más capacidad de generación, 31.000 megas, que es su demanda máxima. De hecho, la capacidad solar muy prontamente va a ser igual a la demanda máxima. O sea, en horario solar vamos a poder producir casi todo a puro sol. Obviamente después se viene la noche y todo esto se revierte. Y lamentablemente, si no es por la línea que tiene AES con Salta, que es una línea pequeña, no tenemos interconexión con los vecinos, algo que también ustedes tienen un tremendo activo que tienen como país. Hoy por hoy, todo lo que la industria está invirtiendo es renovable, todo el nuevo desarrollo es renovable, y solo en evaluación ambiental hay casi 6 gigas en evaluación ambiental solar, 4 gigas en evaluación ambiental eólica, un poco más de 1 giga en híbridos, y almacenamiento, más de 500 megas. Hay hoy 400 megawatts de construcción en almacenamiento BESS, y hay más de 100 megawatts operando en el mercado. Y ustedes ven la matriz en construcción, el sol es la gran fuente de expansión de nuestro sistema eléctrico. De hecho, preguntaba ayer si ustedes usaban este concepto no convencional, ya un concepto anacrónico, porque claramente esto es lo convencional, esto es lo único que se está haciendo. ¿Y qué es lo que ha logrado este efecto sobre la matriz? Es que ya alcanzamos el pic de emisiones de la matriz ya hace un tiempo. De hecho, el año pasado las emisiones del sector generación cayeron un 25% en un año. Y vamos cada día más habilitando desde la generación una matriz baja en emisiones, pero que tiene estos multicolores, ¿no es cierto?, de arcoíris, donde el carbón va saliendo de la matriz, donde el gas natural todavía juega un colchón, donde la hidro, si bien no hay mucho más hidro nueva, va dando, ¿no es cierto?, el soporte a toda la nueva integración solar y eólica. Por lo tanto, el futuro es renovable, y esa transición a renovable es inevitable, alguien también ya lo decía ayer. Pero el punto es que tiene que ir a la velocidad y a la escala consistente con enfrentar la crisis climática. Y ahí, a pesar de que tú me decías, Marcelo, que lamentablemente la resolución aquí no lo ven, pero esto es un cuadro que muestra qué países del mundo han logrado en los últimos 5 años, 2017-2022, crecer a la velocidad de escala consistente con la crisis climática. Y entre esos 2 países está Uruguay y está Chile. Y una serie de otros, Namibia, Jordania, Lituania, Países Bajos. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. No es solamente más renovable, sino que consistente con la velocidad de escala que necesitamos. Y
Uruguay demuestra que es posible y por lo tanto este impulso 2.0 creo que es súper significativo que ustedes están haciendo, de que es posible. Y no solamente posible, sino que es necesario. Claro, nosotros vamos a alcanzar este año 40% solar y eólico. Y uno de los problemas que uno empieza a entrar es, por ejemplo, y ahora ya voy a hablar de los desafíos, son los recortes renovables. Nosotros, como no tenemos interconexión, no podemos balancear con nadie, no tenemos hidro que pueda generar mucho balance tampoco como ustedes, crecientemente, y la capacidad de transmisión es limitada, estamos viviendo recortes de generación. O sea, tenemos más capacidad de producción, pero uno puede resignificar esos recortes también. De que probablemente, desde el punto de vista de unidad adicional, haga sentido tener más capacidad de lo que realmente se despacha, porque son un sistema en balance. Y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros este año vamos a tener 40% de generación con niveles de un 15% de recorte. O sea, claro, para el inversionista eso es un desafío complejo. Pero igual el sistema está despachando cada día más. Y en realidad va en línea, y después van a poder tener la presentación para revisitar los datos, con la tendencia global. Aquí están Dinamarca, Irlanda, que siempre son los grandes, ¿no es cierto?, eólicos, pero también tienen niveles de recorte relevantes. O sea, tenemos que resignificar de repente este gran desafío que es que yo tengo capacidad de producción y ¿por qué no la estoy despachando? Y el otro gran desafío es obviamente el almacenamiento. Y me ha sorprendido que aquí, gracias a que ustedes tienen estas virtudes de la hidro, y he hecho varias veces la pregunta, y las interconexiones, en Chile el gran tema hoy día es el almacenamiento. De hecho, ayer hubo anuncios relevantes del Ministerio de Energía, es que nosotros tenemos dos factores muy relevantes. Es que en Chile, como es un país largo y flaco, el sol amanece y se pone exactamente a la misma hora en todo el país a la misma hora. Es súper predecible, pero no hay sol de noche. Y el viento, bueno, el viento es el viento, sobre todo si uno mira un país de donde el sistema eléctrico nacional son 3.100 kilómetros de largo, el país tiene 4.200, 3.100 son el sistema eléctrico. Bueno, el viento es cualquier cosa, en el viento hay norte, en el sur a veces hay, y ahí el almacenamiento tiene que jugar un rol central. Y el otro gran tema es la transmisión. Es cómo conectamos y cómo hacemos, cómo ponderamos adecuadamente una red de transmisión que sea segura. A propósito de las temperaturas, a veces hemos tenido efectos importantes sobre las líneas de transmisión, pero que se opera a mínimo costo y que le asegure a toda la inserción renovable el mejor uso posible de ese sistema de transmisión. ¿Qué podemos hacer en tecnologías digitales, en gestión? ¿Y cómo podemos planificar mejor? Porque claramente hemos cambiado el país. Antes Chile producía en 5 puertos, donde había termoeléctricas, y 5 valles o 4 valles, donde había hidroeléctricas, a que hoy día literalmente estamos produciendo energía desde el norte hasta el sur, en nuevos territorios, donde no había líneas de transmisión. Y por tanto hay que anticiparse, y además cambió el paradigma. Antes un proyecto hidráulico demoraba 10 años, y más, 15, 20. Un proyecto termoeléctrico, 10 años. Hoy día un proyecto solar y eólico se demora 2 años. Y las líneas de transmisión son las mismas líneas, las mismas tecnologías y no han cambiado. Y ese cambio de paradigma nos ha hecho de que en el fondo la generación adelantó a la transmisión, algo que antes era al revés. Y eso es un desafío tremendamente grande que estamos viviendo hoy día en Chile y que varios de ustedes me preguntaban y que está detrás de algunos de los desafíos que algunas de las empresas renovables han sufrido en Chile, producto de los desacoples que esta falta de capacidad de transmisión ha generado entre el desierto de Atacama y los consumos. Me gustó mucho ayer también escuchar sobre los desafíos de perfeccionar el sistema marginalista. Esa es otra de las grandes preguntas. ¿Cómo vamos a hacer un sistema marginalista, en el cual Chile en los 80 fue uno de los pioneros, que se adapte a todas estas nuevas tecnologías? Nosotros todavía tenemos un sistema basado en costos, probablemente vamos a avanzar a un sistema basado en ofertas, vamos a tener que hacer todo una adaptación en materia de mercados del día anterior, despacho intradiario. Ahí todavía nos hemos quedado atrás y estamos en una discusión emergente sobre cómo aceleramos un sistema marginalista de despacho del mercado mayorista consistente con todas estas nuevas tecnologías, con su mayor variabilidad, con su mayor resolución temporal, con sus capacidades tecnológicas y digitales. Pero todo esto es lo que podemos hacer desde la industria o lo que se puede hacer de despacho. Pero hay una parte de esto que está cruzando la discusión de renovables en el mundo entero, que es la capacidad del Estado en el otorgamiento de los permisos y en la burocracia asociado a la velocidad que requiere la escala de desarrollo de proyectos. Y ahí la verdad que estamos en un dilema. Por un lado, pedimos coherencia a la evaluación ambiental. En Chile hay un sistema de evaluación de impacto ambiental, que es un sistema bastante complejo, donde ahora
A veces las regiones no tienen los mismos criterios de evaluación, y eso obviamente al inversionista le genera efectos. Después los plazos, cualquiera que haya estado detrás de proyectos de inversión sabe que la dilación en un plazo le golpea directamente la rentabilidad de los proyectos. Proyectos de poco tiempo, que se atrase por un permiso de 2 años, un proyecto que dura 2 años, no es lo mismo que un proyecto que duraba 10. También cambia la relación. Y el Estado necesitamos un mejor Estado, más capacitado, mejor dotado, con más gente. ¿Y para qué decir que fortalezca la coordinación interministerial? O sea, la posibilidad de que, al menos en nuestro caso, no converse lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Energía, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Obras Públicas. No sé, yo no creo que sea el único país, Chile, que eso no ocurre, pero los estancos ocurren en las organizaciones en todos lados. Y esa falta de coordinación desafía algo tan central como es la energía. Y ya se ha dicho, la región latinoamericana va a jugar un rol central en la transición energética. Nuestros colegas de Argentina, que tienen también de los recursos en litio muy relevantes, Chile, ¿cierto?, tienen presencia en litio, Bolivia, y además nosotros como productores de cobre, Chile es el principal productor de cobre del mundo, y no solamente eso, también sales solares. Chile tiene una planta termosolar, que es la única planta termosolar en Latinoamérica, que usa sales que con sol se funden y que son una termoeléctrica en base a sal fundida. ¿Cierto? Con el sol calienta la sal a 600 grados, esa sal líquida fluye, intercambia con vapor y producimos termoelectricidad en base a sal fundida a 600 grados. Eso viene de sales del desierto. Entonces, hay recursos y estamos transitando desde una economía, y que me perdone el módulo anterior, basado de combustibles líquidos o fósiles a una energía basada en minerales, ¿no? Litio, sales, cobre y todos los metales raros. Pero todo esto no sirve si no volvemos a humanizarlo y no volvemos a pensar de que las personas quieren ser parte de esto y la restricción no es tanto la burocracia del Estado ni la tecnología en esto, sino finalmente, crecientemente, una demanda por mayor participación ciudadana. Yo recuerdo, a propósito ya de la edad, hace 20 años yo era un asesor del ministro de Obras Públicas en el gobierno del presidente Lagos, en el gabinete, y el presidente Lagos, un presidente nuestro, manda un instructivo a los organismos del Estado diciendo que hay que hacer participación ciudadana. Los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas estaban muy ofendidos. Decían, si nosotros sabemos por dónde hay que hacer los caminos y cómo hay que hacerlos, ¿por qué le vamos a preguntar a la gente? Pero era como una ofensa al ingeniero. Creo que hemos avanzado bastante en la comprensión de la importancia de la participación ciudadana y que todos sintamos que somos parte de esto. Pero el punto es que hoy por hoy ya no es una oposición a la termoeléctrica, no es una oposición a la hidro. No queremos parques eólicos, obviamente hay una resistencia a las torres de transmisión, requerimos, la gente dice, ¿cómo hago un proyecto de hidrógeno verde? Nosotros hay proyectos en el Magallanes, ¿qué hago con las migraciones de los pájaros? Y por lo tanto, uno de los grandes desafíos de Chile y del mundo es cómo las personas son parte de esto. Y ahí hay que pensar, ya va a haber que innovar en estas renovables 2.0. Nuevamente, varios de ustedes me dicen que en Uruguay todavía hay mucho espacio. Bueno, Chile como es más flaco, alguien me decía que Chile solo tiene norte y sur ayer y no tiene este y oeste, el desafío de dónde localizarse es un problema. Entonces tenemos que ser más creativos y mejor en pensar cuáles son los criterios para reducir los niveles de conflictividad multivariables, socioambientales, regulatorios, técnicos. Estas son nuevas formas de pensar la inversión en el futuro. Y hacer que esto, y tal vez lo más importante, en términos de humanizarlo, es que sea también una buena noticia, no solo para el planeta, no solamente para las ciudades, sino que sea una buena noticia para los territorios donde las personas viven. Eso significa hablar tempranamente con las comunidades, eso significa generar valor compartido. ¿Qué es realmente? Nosotros los proyectos renovables ocurren en lugares donde hay comunidades donde hay mucha ausencia de Estado, mucha ausencia de bienes públicos, no hay mucho más pobreza. Bueno, las empresas no pueden pretender reemplazar eso, los proyectos, pero tienen que, de alguna manera, ser articuladores de eso. Lugares muy vulnerables en lo energético. ¿Cómo le explico yo a una comunidad donde estoy desarrollando un parque eólico de 100 millones de dólares, no sé cuántos mega, de que no tienen electricidad? Y no, mire, es que esa es la empresa distribuidora. Nosotros somos generadores en alta tensión. Es inexplicable, es inexplicable.
Y finalmente, ¿cómo creo yo también valor económico local? Hay una zona en el norte donde estamos desarrollando más de 1000 megas en los solares y eólicos. Bueno, ¿qué rol van a jugar los proveedores locales de ahí? El alcalde me decía, mire, ¿sabe? Antes teníamos un lindo paisaje, ahora veo unas rejas y veo unos paneles que brillan. Bueno, ¿cómo fueron parte de eso? ¿Cómo fueron parte de los colegios, los liceos técnicos? ¿Cómo tuvieron educación energética? Muchos de los mitos sobre los roles en el sur, comunidad indígena, un dirigente una vez me decía, no, ahora con estas torres eólicas nos secan los campos. ¿Cómo me hago cargo de esa comprensión de la función energética? Bueno, ese es el gran desafío de la generación. Y ahora, como para el segundo bloque y para el fondo, ¿qué hacemos con esto? Y ahí me gustó mucho la que ustedes están hablando del 2.0. ¿Por qué tenemos que tener una conversación sobre la matriz energética en su amplio sentido? No sé si dónde quedó ahí. Ahí está. La electricidad, y claro, van a decir, este tipo que produce el gremio de los que producen electricidad, muy bonita la historia, ¿no es cierto? Pero la electricidad es un energético menor. El 20% en el caso de Chile, 23%. El diésel es el 30% en el consumo energético de Chile. Un camión minero consume 8.000 litros de diésel al día en Chile. 60% son derivados del petróleo en aviones, barcos, lo hablábamos ayer, no sé, cómo se llama también. El gas natural, la biomasa. Entonces, ¿cómo vamos a transformar la matriz primaria, como decías tú, Marcelo? ¿Cómo vamos a transformar esa matriz primaria y el consumo final? Y por lo tanto, electrificar la demanda con sus derivados, el hidrógeno verde, es una oportunidad que va a permitir reducir emisiones de gas de efecto invernadero, contaminación local, vulnerabilidad energética y terminaré con la eficiencia. Y por lo tanto, tenemos que priorizar aquellos usos intensivos en energía. El presidente de la calle ayer hablaba del transporte público. Chile acaba de reemplazar buses, y está reemplazando crecientemente buses, porque eso genera equidad. Buses, no es el auto privado. Porque el auto, que me perdonen los vendedores, vi muy lindos autos afuera, pero el rol de la política pública tiene que ver con aquellas oportunidades mayores que hay, que el transporte público, los taxis, la logística, las bombas de calor. La presidenta de UTE lo decía ayer. Saca la foto. ¿Cómo vamos a transformar esta calefacción? ¿Cómo vamos a tener un futuro con mayor calidad de servicio, donde realmente la gran virtud de los combustibles líquidos es su seguridad? Bueno, ¿cómo la electricidad puede competir o cómo vamos a reemplazar ese rol? Miraba los gráficos de penetración de medición inteligente acá y lo encontraba maravilloso. O sea, en Chile tuvimos una crisis política por un mal diseño que no hemos podido avanzar con la medición inteligente. Acá están llegando a niveles de 80%. Eso habilita la transición de la otra matriz. ¿Cómo vamos a pensar en las nuevas viviendas que estén habilitadas y prensadas? Yo acabo de hacer un cambio personal en mi casa para instalar bombas de calor en reemplazo de la caldera de gas natural. Que perdonen los del gas natural. Olvídense lo que fue, si no fuera yo porque conozco los de la distribuidora. Porque no están preparadas las redes, porque los técnicos no saben. Hay un desafío a nivel de escala humana distinto. Y lo bueno de esto, nuevamente usando al Economist, es que el motor a combustión interna va a tener un rol en la transición, vamos a poder usar combustible sintético, pero finalmente su eficiencia va a estar dominada. Va a haber y la eficiencia energética de la transformación va a ayudarnos y va a ayudarnos en estos pilares. Y en el caso de Chile, el hidrógeno verde, estas las estimaciones del consumo interno, es que solo el consumo interno podría generar una demanda interna adicional que es como un cuarto de la demanda de la producción actual de Chile, 20 terawatts adicionales, solo para la demanda interna, consistente con la carbono neutralidad que yo les planteaba. Y el mapa de proyectos de hidrógeno verde que hay y sus derivados, amonia, fertilizantes y combustibles, uno de los proyectos que ustedes ya vieron, y probablemente que esta empresa, ¿no es cierto?, H&F, que está presente acá, que busca precisamente resolver esa ecuación de transición, ¿cierto?, de cómo yo, considerando un enorme parque global de vehículos que funcionan en base a combustibles, pasamos de un insumo dependiente de la producción de energía eléctrica, ¿no es cierto?, como es el hidrógeno, a usarlo en el parque actual, porque pretender reemplazar el parque existente de vehículos también es una fantasía, e incluso es un atentado ambiental, ya desde la mirada de la economía circular, pretender reemplazar todos los autos. Por lo tanto, en conclusión, la carboneutralidad de nuestros análisis implicará una duplicación de la tasa de electrificación al menos, y sus usos derivados,
El gran factor que va a crecer, obviamente, es el transporte. Pero también en otros ámbitos, en la edificación inmobiliaria, una vivienda hoy día en Chile promedio, el 50% de la energía de una vivienda es el calor para la calefacción. Un 20% es el agua caliente sanitaria y la iluminación y los artefactos es marginal, 20%. Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar todos esos otros usos? Que es la leña, y esto es lo que a la gente más le cuesta entender. Que la demanda energética con respecto a una trayectoria tradicional va a reducirse. Dicen, ¿cómo? Tú vas a consumir más electricidad, pero en realidad lo que debiera ocurrir es que en este reemplazo vamos a ganar mucha eficiencia. Y vamos a, efectivamente, esta es la buena noticia para los productores de energías renovables, va a haber un aumento de la demanda eléctrica. Y ese aumento de demanda eléctrica, esto es como un oxímoron, una contradicción, va a reducir la demanda energética. Y eso, sin duda, es una gran ganancia. Y por lo tanto, mi mensaje final que es posible. Uruguay, Chile, y hay países que demuestran que es posible impulsar un desarrollo económico sostenible, porque esto habla de un desarrollo en base a energías renovables, como lo que hoy día nos convoca, ¿no es cierto? Electrificación y todos los energéticos derivados de ella, y vincular estas cosas, vincular la acción climática con el mayor bienestar de las personas, humanizando la energía de América Latina, que va a poder jugar un rol de transformación de nuestras sociedades, y que sea una buena noticia finalmente para las personas que viven en aquellos lugares donde desarrollamos el proyecto. Así que muchas gracias y espero que nos veamos en Rotterdam, la gran mayoría de ustedes.